Bien, continuamos en la segunda parte de las lecciones de Colin Powell y vamos a empezar con la número 8 que dice los organigramas y los títulos no cuentan en nada, ¿sí? Los organigramas y los títulos no cuentan nada. ¿Y esto qué significa? Los organigramas son como témpanos congelados, fotografías anacrónicas de un sitio de trabajo que debería ser tan dinámico como nuestro entorno. Si la gente realmente se quisiera por los organigramas, las empresas colapsarían. En las organizaciones bien manejadas, los títulos significan muy poco. A lo sumo dan una imagen de autoridad o un estatus oficial que confiere la habilidad para dar órdenes e inducir a la obediencia. Pero los títulos son como un pobre respaldo para el verdadero poder que radica en la capacidad de, y esto es bien importante, lo vamos a anotar aquí, la capacidad de influenciar, perdón, influenciar y inspirar. ¿Sí? Entonces, la capacidad de influenciar e inspirar. ¿Has notado que a veces la gente con frecuencia muestra compromiso o muestra un compromiso personal con ciertos individuos que en el papel o en el organigrama que poseen poca autoridad, pero a cambio tienen chispa, coraje, pericia y se preocupan por sus compañeros y los productos? Del otro lado, gerentes carentes de liderazgo podrán estar formalmente ungidos con todos los privilegios de las altas posiciones, pero tienen poca influencia sobre otros, aparte de la habilidad de lograr la mínima aceptación por las políticas o estándares establecidos. Vamos ahora con la número 9. La número 9 dice, nunca deje que su ego se apegue tanto a su posición. Y si viste el video anterior, estamos explicando que las estamos escribiendo tal cual y tardamos un poquito para que quede bien claro. Y explicamos cada uno de los puntos, ¿sí? Entonces dice, nunca deje que su apego se apegue tanto a su posición que cuando usted pierda su posición, y ahora lo vamos a repetir nuevamente, su ego se vaya con ella. Nunca deje que su ego se apegue tanto a su posición que cuando usted pierda su posición, su ego se vaya con ello. Se vaya con ella, perdón. Demasiado o frecuentemente el cambio es amenazado por gente que se aferra a su área de confort o a sus descripciones de cargo. Una de las razones de por qué hasta las organizaciones más grandes entran en un proceso de declinación es que los gerentes no retan las viejas y cómodas formas de hacer las cosas. Los verdaderos líderes entienden que hoy en día cada uno de nuestros trabajos está llegando a la obsolencia. La reacción más apropiada es que nosotros mismos hagamos obsoleto nuestro trabajo, antes de que otro nos haga obsoletos a nosotros. Los líderes efectivos tratan de crear un ambiente donde el valor de la gente está determinado por su voluntad para aprender nuevas destrezas y asumir nuevas responsabilidades, reinventando su trabajo de forma permanente. La pregunta más importante en una evaluación de desempeño ya no es qué tan bien se desempeñó usted en el trabajo desde nuestra última reunión, sino cuánto lo cambió. Vamos con la número 10. Y él decía, nunca busque los estereotipos, deje de cazar las últimas modas
gerenciales. No busque los estereotipos, deje de cazar las últimas modas gerenciales. Las situaciones dictan que enfoques pueden lograr los mejores resultados para la misión del equipo. Revolotear de moda en moda realmente solo crea confusión en el equipo. Reduce la credibilidad del líder y vacía los cofres de la empresa. Seguir ciegamente un enfoque en particular crea rigidez en la forma de pensar y de actuar. A veces llegar a tiempo al mercado con un producto puede ser más importante que calidad total. En otras, una directiva concreta es más apropiada que una discusión ampliamente participativa. Algunas situaciones requieren que el líder se mantenga cercano y vigilante. Otras, de él, un seguimiento más distante y flexible. Los líderes hacen honor a sus valores fundamentales, pero son flexibles en la forma de llevarlos a la práctica. Comprenden que las técnicas gerenciales no son como lámparas mágicas, sino que son herramientas a las que se debe recurrir en el momento adecuado. Seguimos con la número 11 y ya nos estamos acercando al final. Él decía, el optimismo perpetuo, es un multiplicador de fuerzas. El optimismo perpetuo es un multiplicador de fuerzas. El efecto marea que tiene el entusiasmo y el optimismo del líder es sorprendente. Como lo es el impacto del cinismo y del pesimismo, obviamente. Los líderes que se culpan y se quejan engendran esas mismas conductas entre sus colegas. No me refiero a aceptar estoicamente la estupidez organizacional o un desempeño que raya en la incompetencia con excusas para tratar de justificar lo injustificable. A lo que me refiero es a asumir una actitud firme que muestre que podemos cambiar las cosas aquí, podemos lograr metas significativas, podemos ser los mejores. Líbreme de la triste letanía del realista. Sean bienvenidas las irreales aspiraciones del optimista. Bien, continuamos con la número 12. Los grandes líderes son casi siempre grandes simplificadores. Los grandes líderes son casi siempre grandes simplificadores. Ellos son capaces de intervenir en una discusión, en un debate, en una duda, y ofrecer una solución que todos pueden comprender. Los líderes efectivos entienden el principio del beso. Eso significa mantener las cosas sencillas, ¿sí? Ellos articulan valores y metas vividas y son exigentes, que utilizan para influenciar la conducta diaria de las personas y escoger entre sí las diferencias alternativas disponibles. Su visión y sus prioridades son sencillas pero motivadoras, carentes de complejidad y de palabras altisonantes. Sus decisiones son concretas y claras, sin muestras de ambigüedad, y transmiten firmeza y consistencia con sus acciones, sin muestras de ambigüedad. Y estas acciones son alineadas con el futuro que han dibujado. El resultado, básicamente, es claridad y constancia en el propósito, credibilidad en el liderazgo e integridad en la organización. La número 13. Use la fórmula, y aquí la vamos a poner, P70%. ¿Y qué significa esto? La fórmula P70%, la P, lo que representa es probabilidad. Probabilidad. Y él habla
que en esta fórmula, que donde la P representa la probabilidad del éxito, ¿sí? Y los números representan el porcentaje de la información adquirida. Una vez que la información está entre el rango del 40 al 70%, él dice, sigue tu corazonada. Mi recomendación es que no tomes acción si no tenés menos de un 40% de posibilidad de estar en lo cierto. No esperes a tener suficiente información para estar 100% en lo cierto, porque para entonces probablemente sea demasiado tarde. Confía en tu instinto. Hoy en día, tardar demasiado en la búsqueda de información causa la llamada parálisis informativa. Las dilaciones en el afán de reducir el riesgo con frecuencia aumentan el riesgo. ¿Sí? Vamos con la número 14. Ya estamos terminando. Dice, disfruta lo que haces. Disfruta lo que haces. No te mantengas a un paso del desgaste. Tómate tus vacaciones cuando te correspondan, ¿sí? Relájate en tus tareas diarias. Disfruta lo que haces, ¿sí? Disfruta a tu familia. Trata de rodearte de personas que tomen su trabajo con seriedad, pero que no se tomen con seriedad de aquellos que trabajan y juegan duro. Muchas personas estarían de acuerdo en esto, pero debes buscar gente que tiene cierto equilibrio en su vida, con quienes es agradable compartir, a quienes les gusta reír, hasta de ellos mismos, y poseen algunas prioridades fuera del trabajo a la que se dedican con la misma pasión con que realizan su trabajo. ¿Sí? Dejen fuera al trabajador obsesivo o al pomposo y pretencioso profesional, entre comillas, que prefieren ayudarlos a encontrar un trabajo que un competidor. Y vamos con la última de esta segunda parte, y con esto terminamos. La número 15. Él decía, Harry Truman fue presidente de los Estados Unidos desde el año 1945 a 1953. Harry Truman decía que estaba en lo cierto. ¿Sí? Estaba en lo cierto. Dice, aquellos con responsabilidad, aquellos en posición de responsabilidad estaban muy solos. Aquellos en posición de responsabilidad estaban muy solos. Sea usted el presidente ejecutivo o quien encabeza un proyecto, el camino termina allí. Usted puede fomentar la gerencia participativa y el involucramiento del empleado de arriba abajo, pero al final la esencia del liderazgo es la disposición de asumir las difíciles y controversiales decisiones que van a tener un impacto en el destino de la organización. He conocido muchos pseudo líderes que eluden esta responsabilidad. Aun cuando ustedes hayan creado una cultura corporativa de amplia colaboración, prepárense para la soledad. Y con esto terminamos algunas lecciones de liderazgo de Colin Powell. Como les dije anteriormente, Colin Powell fue un general del ejército de Estados Unidos. Él nació en Harlem, que fue un barrio pobre de New York, y creció en el sur del Bronx. Asistió a escuelas públicas y de allí pasó al City College de New York, y al graduarse en 1958 le fue asignado un cargo en el ejército norteamericano como teniente de infantería. Su carrera militar lo llevó a desempeñar varios cargos dentro y fuera de los Estados Unidos. Sirvió 2 veces en Vietnam, completó una maestría en administración de negocios en la George Washington University y fue escogido como White House Fellow y sirvió 2 veces en Corea y en Alemania. En los años 80 se desempeñó como asistente militar senior del Secretariado de Defensa y como el asistente al presidente en asuntos de seguridad nacional. El general Powell logró su rango general en 1989 y el 1 de octubre de ese año fue designado Chairman of the Joint Chief of Staff, donde sirvió hasta 1993. Colin Powell fue la máxima autoridad militar de los Estados Unidos durante las acciones militares de la Guerra del Golfo.
Te dejamos toda esta info para ver si quieres buscar más información sobre Colin Powell y leer, bueno, y conocerlo un poco más. Continúa viendo más videos en Educadot. Esperamos que te haya gustado la clase de hoy. Y bueno, nos seguimos viendo.